Eduardo, te interrumpo para algunas preguntitas que me están haciendo así acá en el chat, ¿vale? Un usuario que no pues aparece el nombre MotoG5 dice si de pronto tienes en tu memoria alguna norma donde se especifique el análisis de vulnerabilidad. Y si no existe alguna, no entiendo muy bien, pero dice que permita valorar mejor los análisis de vulnerabilidad, ya que está desactualizado desde el punto de vista de la persona que nos pregunta. ¿Qué podríamos responder ahí, Eduardo? Bueno, la metodología más común es esta de la que les he venido hablando, que es la del diamante de riesgo, obviamente relacionado al tema de emergencias. Es una metodología que obviamente se presta para hacer unos muy buenos ajustes y que en la medida, digamos, la clave está en una buena identificación de amenazas, porque como lo vimos, a medida de que en esa matriz podamos hacer una buena trazabilidad de las mismas, yo creo que esa actualización depende más de la metodología que estemos nosotros manejando en este caso. Ok, listo. No sé, también me hacen en el comentario que aparecen unas rayas rojas. No sé si seas tú, Eduardo, la que lo hayas puesto en la presentación y no tengo ni idea cómo se quitan. Entonces, si de pronto alguno aquí sabe que nos ayude porque sí se ve como muy maluco la presentación. Eduardo, otra pregunta. ¿Plan de emergencias es lo mismo que plan de contingencia? Hay una diferencia, pero no es muy marcada. Digamos, el plan de emergencia es ese documento finalmente pues, que vamos a tener presente, como lo venimos mencionando aquí, para poder afrontar y atender cada uno de estos eventos en caso de que alguno de esos fenómenos amenazantes se materialicen. El plan de contingencia en este caso va más ligado a esos eventos que a veces podemos desarrollar dentro de la organización y para los cuales debemos de montar ciertos protocolos. Digamos, en una empresa de 200 trabajadores van a hacer el Día de la Familia. Para ese Día de la Familia, que yo sé que voy a concentrar un sinnúmero de personas, debo de montar un plan de contingencia porque hay unas características especiales ahí y obviamente pues debo de tener presente de que si llega a presentar alguna emergencia, debo de tener un protocolo implementado. Es decir, los planes de contingencia sí tienen relación, pero va más ligado a un tema de protocolos que yo debo de tener presente en este caso. Perfecto. Eduardo, ¿hay alguna norma que especifique explícitamente qué elementos debe contener un botiquín? Bueno, con respecto a los botiquines, se han presentado, digamos, una serie de situaciones como la que de pronto en este caso se le esté gestando a la persona que de pronto hizo la inquietud. Eh, Solamente conocemos desde el Distrito Principal de Bogotá una resolución que es la 705 de 2007, donde nos habla de una clasificación de botiquines tipo A, B y C. Es decir, de que no hay otra norma donde podamos decir el botiquín en este caso debe de ajustarse a una resolución, a un decreto, no, solamente contamos con esa resolución y como lo mencioné, es del Distrito de Bogotá. Hay muchas empresas que toman o digamos como guía esta resolución para la conformación y disponibilidad de los botiquines. Frente a eso, ¿qué recomendación he hecho yo a muchas empresas? El botiquín debe, sin desconocer pues esta resolución, debe Vamos, ir muy ligado al nivel de riesgo o a la actividad que desarrolla la empresa. Digamos, si hablamos, voy a poner un ejemplo de una empresa metalmecánica que en sus tasas de accidentalidad ha presentado una serie de cortes, de pérdidas funcionales, hablo pues de miembros inferiores o superiores, pues no es lo mismo el botiquín que yo le voy a exigir a una empresa como esas, sí, que sea el riesgo que puede tener a una empresa del sector financiero. No sería el mismo botiquín. Por decirlo así, pongo un caso como para que más o menos tengamos una idea de que si bien hay una resolución que nos da una guía, no nos peguemos a esa resolución, sino que también tengamos en cuenta el nivel de riesgo y, y obviamente pues el tipo de actividad que desarrolla la organización en este caso. listo, perfecto. Por acá nos hace una recomendación, Eduardo, a ver si puedes salirte del modo presentación de la diapositiva y volverla a abrir a ver si de pronto se nos quitan esas rayas. Aprovecho este momento para hacer un comentario que nos hace Paola Pedraza, que es muy pertinente,
y es que como lo había mencionado Eduardo desde un principio, el artículo 25, es decir, el 2.2.4.6.25 del decreto 1072 establece específicamente cuál es o la obligatoriedad de diseñar y elaborar un plan de preparación y respuestas ante emergencias y dentro de ese hacer el análisis de vulnerabilidad. Como bien lo explicó Eduardo, el plan de preparación y respuesta ante emergencias, su base principal o su estructura o su insumo es el análisis de amenazas y vulnerabilidades, porque de lo contrario estaríamos desarrollando un plan de emergencias basado en algo que no conocemos, es decir, la amenaza y la vulnerabilidad de la empresa. La resolución que menciona Eduardo es una resolución de Bogotá, sin embargo, va muy direccionada para temas comerciales de gran tamaño. Importante la recomendación que nos hace Eduardo de no basarnos específicamente en eso, sino en las características de la empresa y en lo que lo pudimos desarrollar. ¿Cierto? Dependerá pues de los riesgos. Nicola Paola Gironza, ¿qué guía o norma colombiana hay para realizar un análisis de vulnerabilidad? ¿Alguna GTC, matriz de riesgo o algo? ¿Eduardo conoce alguna NTC para realizar análisis de vulnerabilidad? Julián, no, desconozco que haya una norma técnica colombiana en este caso que nos diga que debemos de hacer un análisis de vulnerabilidad. Como lo estaba reafirmando vos ahorita, pues solo nos lo exige el mismo artículo del cual pues venimos hablando, que es el 25 del decreto 1072 de 2015. Como apoyo, desconozco que haya una norma técnica colombiana para hacer el mismo. Bueno, Julián, señores, discúlpame, sí, Julián. sí, dígame. Acá estoy viendo el listado de diapositivas y no sé por qué se nos aparecen estas rayas en rojo cuando hacemos la proyección en pantalla completa. ¿Qué hacemos? Si alguien por favor hizo estas rayas que nos ayude borrando las que nos está interrumpiendo. Eduardo, en la parte superior te aparece algún tipo de borrador o algo, si de pronto fuiste tú. No, señor. A ver, miremos por acá, a ver. Voy a volver a ver. Mira, y es que es en todas, Julián. Sí, no, es que desde que la persona que lo hizo, pues ya se dejó para todas. Si de pronto alguien lo hizo por error, si nos puede ayudar, si es tan amable para poder proseguir, que está muy interesante la charla. Les agradecemos mucho su colaboración. Mira que están haciendo más la persona que está rayando, por favor, si nos puede ayudar borrándola. Y obviamente ofrecemos disculpas porque si es Sí, algo que nos sale de las manos en estos momentos a nosotros, este tema técnico. listo, Continuamos, Julián. Eduardo, sí, continúa entonces, que igual se entiende muy bien el mensaje. Bueno, seguidamente ya tocando uno de los elementos esenciales y fundamentales dentro de ese plan de emergencia y es esa estructura organizacional que debe estar muy clara a la hora de, sobre todo en la fase de atención. Cuando hablamos del tema de las emergencias, hablamos de tres fases, un antes, un durante y un después. Obviamente, pues, en cualquiera de ellas debe estar presente, en este caso cada uno de estos actores, pero en la materialización de esas amenazas es evidente que tenemos que tener presente eh, en cuanto al comité, en este caso operativo de emergencias o el comité de emergencias, hasta qué punto ellos tienen capacidad en la toma de decisiones y sobre todo hasta qué punto a veces pueden ser operativos, porque a veces nos encontramos acá también de que no hay claridad en esa estructura organizacional, en este caso con los actores que hacen parte de ese plan de prevención y respuesta ante emergencias. Como vemos aquí, es fundamental de que ese comité de emergencias pues reciba de primera mano la información que debe tener presente a la hora de hacer un buen análisis de esas emergencias en cada una de sus fases. Pero sobre todo, cuando estamos hablando del durante, en la parte activa de esas emergencias, hasta dónde pueden llegar ellos. Es muy importante, sobre todo en empresas pequeñas, que a veces, y ya lo vamos a ver cuando estamos conformando las brigadas de emergencias, los comités operativos, por lo general también lo integran brigadistas porque, digamos, el número de personas es muy poco, entonces le toca hacer tanto operativo como administrativo. Pero por lo general, ¿cuál es la idea? Que el comité operativo de emergencias
sea un grupo de personas obviamente con unos conocimientos técnicos, con conocimientos a nivel inclusive pues financiero, a nivel económico de la compañía, que puedan dar un muy buen aporte en caso de que esta amenaza se materialice. Sobre todo la administración de la emergencia, que ellos ojalá no se salgan de ese alcance de la administración de la emergencia. ¿Por qué? Porque en esa medida pues va a haber una mejor atención de esta dentro de la organización. Ahora y lo vamos a ver, la brigada de emergencia, que ya pues obviamente vamos a tocar unos ticsitos muy básicos ahí y no podemos desconocer acá la importancia, digamos, ese rol que cumplen los organismos externos para que lo tengamos presente. ¿Cuándo sé yo que debemos de tener presentes esos organismos externos? Ahorita mencionábamos, de pronto se me escapó en el análisis de recursos, la organización tiene que tener algo muy, muy claro y es cuál es su capacidad de atención, tanto técnica como en este caso financieramente con esos recursos para poder saber hasta dónde llegan la atención de esas emergencias dentro de la organización, de manera de que pueda determinar en qué momento pueda utilizar ese recurso externo que pues obviamente tiene que estar presente dentro del directorio de emergencias. Y finalmente pues la brigada en este caso que es fundamental y es la cual vamos a hablar en estos momentos. Uno de los numerales de ese artículo 25 nos lo plantea y es muy claro, hablando pues del decreto 1072, que esa brigada debe estar conformada, capacitada, entrenada y dotada. Hablamos de conformada, pues obviamente en un documento muy básico. No hay un periodo límite de decir de que la brigada va a durar 2, 3 años, ¿no? Desde que las personas estén en la empresa y se quieran quedar un sinnúmero de tiempo, lo pueden hacer tranquilamente. Eso sí, pues que obviamente esté ese documento que evidencia de que esa brigada está conformada y con personas activas dentro de la organización. Capacitada, obviamente, en unos temas, como también nos lo sugieren en uno de los numerales, en temas básicos y que pues, obviamente pues, pueden ser especializados dependiendo del nivel de riesgo que tenga la organización. ¿Qué sugiere uno de los numerales del decreto y si no estoy mal de los estándares mínimos? Que la brigada sea capacitada en primeros auxilios, en manejo de extintores y en evacuación, sin desconocer que pueda recibir formación en otros temas. Ejemplo, una empresa del riesgo químico tiene que tener dentro de su programa de formación manejo de derrames, el manejo del kit de derrames, cómo poder por lo menos llegar a un nivel de advertencia en caso de un escape de una sustancia peligrosa, por decirlo así. Y entrenada, listo, ya tenemos la capacitación, pues pongamos eso en evidencia con la parte práctica. Acá es donde tenemos que ver muy bien que en los programas de formación que tenemos integrados con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sí veamos reflejados esos temas y obviamente materializados en ese grupo de personas para que puedan ser idóneas y tengan la capacidad de respuesta cuando lo amerite. ¿Qué recomiendo yo en este caso con la formación de la brigada? Que para poderla tener activa en lo posible, ojalá hagamos esas capacitaciones durante todo el año. Algunas empresas la hacen de forma intensiva y eso no está mal, pero en la medida de lo posible que podamos tener esa brigada activa durante el transcurso del año, quizás pueda ser mayor el efecto a la hora de hacer una atención oportuna dentro de las emergencias que puedan ocurrir. Y finalmente dotada, pues tenemos que partir de que deben haber unos recursos mínimos y que pues también dependiendo del nivel de riesgo y de las características, en este caso de la organización, pues determinamos finalmente cuáles son los recursos que la brigada debe de tener. A ver, acá con relación al tema de la brigada, es muy bueno también tener en cuenta lo siguiente y es, hay unos, digamos, a ver, uno de los errores que comúnmente se comete y es cuántas personas deben integrar la brigada de emergencias. Les voy a poner un ejemplo, una empresa de 15 trabajadores. Por ahí hay un indicador que nos habla la resolución de bomberos, que es la 0256 de 2014, que es contra incendio en este caso, que partamos de un 20% dependiendo del número de trabajadores.
La idea no es cerrarnos con ese indicador, sino abrirnos a nivel de riesgo y a las características de la organización, sobre todo porque si vamos a devolvernos al ejemplo que le estaba poniendo ahora de la amenaza de incendio y vemos que esa vulnerabilidad es alta y la brigada me habla de un 20% y en el ejemplo que le estaba poniendo estoy hablando de 3, 4 personas máximo. Sí, o sea, nos vamos a ver cortos a la hora de hacer una atención oportuna. Tratemos en las empresas pequeñas no partir de ese indicador, sino ir más allá, ¿sí? O sea, es mejor que nos sobre que no que nos falte. Pero también, pues que no, si tenemos una empresa de 15 empleados, que 12 sean de la brigada, pues tampoco. Entonces, digamos que haya una especie de equilibrio versus mis resultados en ese análisis de vulnerabilidad versus los recursos que tenga. Pero no nos enfoquemos, cierro con esto, en ese indicador que nos habla esa resolución del 20%, para que lo tengamos presente. Y también tengamos en cuenta lo siguiente y es, capacitemos la brigada dependiendo, pues, obviamente, de ese nivel de riesgo y en temas que ya meriten, porque también son recursos que hay que tener en cuenta que está poniendo la organización y que pueden ser aprovechados para otras cosas y que en su efecto se pueden perder si los estamos utilizando de la manera inadecuada para la formación de la brigada en este caso. Eduardo, disculpa. Eh, Nos preguntan en el caso de una pyme de 3 colaboradores, 3 trabajadores, ¿cómo se deberían distribuir los cargos dentro de la brigada? Bueno, con respecto a eso, digamos, aquí volviendo al tema del indicador, si solo son 3 personas, ojalá, lo ideal sería que las 3 personas estuvieran capacitadas en los temas que estábamos mencionando ahorita, ¿sí? Y digamos, en este caso, a todos les toca saber de todo un poquito. Uno podrá ser el líder de evacuación, el otro podrá ser el líder de manejo de extintores, pero mira, como estamos hablando de solo 3 personas, la idea es que cualquiera asuma el rol que le toque en un momento adecuado, que los 3, digamos en este caso, sean integrales, porque con una sola persona estaríamos cortos para hacer una atención oportuna. Y acá en este caso es muy importante dejar claro que independiente del rol, porque acá en la pregunta que me estaba haciendo Julián, dejar claro de que el alcance de esa brigada es incipiente, entonces en la medida que sean muy poquitos los empleados, el alcance va a ser mucho más limitado en este caso. Eduardo, ¿qué pasa con una empresa multisede que tiene sede en Medellín, Cali, Pereira? ¿Cómo es la recomendación de conformar la brigada? Y no solamente de la brigada, recuerden que al inicio decíamos, y está muy claro en ese artículo 25, el alcance de este plan debe de abarcar todos los centros de trabajo, sedes, en este caso, pues como me lo están mencionando, si tienen sedes en diferentes ciudades o municipios, sí, en este caso debemos de tener presente de que esas personas deben también hacer parte de la brigada, porque inclusive tenemos que tener en cuenta también unos análisis de vulnerabilidad, perdón, de vulnerabilidad de esas sedes y obviamente para la atención de esas amenazas, de acuerdo a ese análisis de vulnerabilidad, pues tenemos que tener los actores de por medio. En este caso deben haber brigadistas. No puede quedar desprotegida la sede en algún momento. Es decir, si bien a veces nos enfocamos solamente al centro de trabajo principal, no. En la medida que la empresa vaya abriendo sedes donde las tengan, también tengamos presente que allá deben haber brigadistas en este caso. Eduardo, en la construcción e infraestructura, ¿cómo es el manejo del tema de brigadas de emergencia en contratistas? Bueno, con contratista en este caso, digamos, normalmente en una obra de construcción, como hablamos que tiene diferentes etapas, hay un sinnúmero de contratistas que está poniendo un sinnúmero de personas, pero que estamos hablando dentro de la obra de unas mismas instalaciones. Es la idea, cada contratista, ¿cierto? Digamos, está en el deber casi que en la obligación de ceñirse pues a ese plan principal que se está manejando dentro de la obra y en la cual deben de hacer parte, digamos que poner un personal para la conformación de esa brigada de manera conjunta. Es decir, la idea es que participen todos esos contratistas y se vinculen en este caso. Perfecto, muchas gracias. Por último, nos pregunta la señora Nelcy García si nos puedes hablar brevemente de los comandos de incidentes. Bueno, el comando de incidentes, digamos que es una estrategia que lo que busca finalmente es poder dar una oportuna
y eficiente respuesta a cada una de a cada una de esas amenazas en caso de que se materialice. Digamos que es una estrategia que, por ejemplo, en el caso de empresas de grandes superficies como el Éxito, las tienen implementadas porque tienen unas brigadas industriales muy bien conformadas, tienen una muy buena disponibilidad de recursos, tienen unos muy buenos canales de comunicación. Es decir, en el caso de esta empresa que les estoy poniendo como ejemplo, les permite poder hacer un muy buen comando de incidentes para la administración de la emergencia. Yo digo que esta estrategia depende más de las características de la organización, pero se puede obviamente pues tener en cuenta y es una estrategia que finalmente pues permite hacer una muy buena administración de esos recursos que tienen disponibles para la atención de emergencias en este caso y que podría ser en otro espacio un tema álgido y que se puede tener en cuenta para, para detallarlo con más tiempo. Perfecto, podemos hacer un segundo webinar más especializado en estos temas para que todas las personas que les interese. Podemos continuar, Eduardo. Ahora, recordemos que dentro de esos elementos estructurales, cuando estamos hablando de la fase de atención, deben de estar muy claros los procedimientos operativos normalizados, que es lo ideal, que por cada amenaza identificada haya un protocolo, un procedimiento en este caso, que finalmente, en caso de que se vaya a materializar una de esas amenazas, pues sepamos cómo va a ser la atención de manera sistemática, inclusive cómo nos va activando dependiendo si somos del comité de emergencias o si somos de la brigada. Y como lo vemos en ese pantallazo, pues a través de ese flujograma nos daremos cuenta en la medida de avance y de evolución de la emergencia, hasta qué punto activamos a cada uno de estos actores que, como ven ahí, son los responsables de esa emergencia. Y aquí es muy importante tener presente lo siguiente, y es, esos PON deben de ser conocidos no únicamente por la brigada, sino ojalá por toda la población trabajadora, porque también nos pide de que debe haber un nivel muy básico de conocimiento de las amenazas a las cuales estamos expuestos dentro de las organizaciones. En este caso, de manera más fehaciente, pues obviamente los brigadistas y el comité de emergencia y los demás actores que puedan intervenir ahí. Esos PON deben de estar muy claros, deben estar ajustados a cada una de esas amenazas y obviamente pues estar actualizados y que sí tengan relación directa con las amenazas identificadas en este caso. Si fuésemos a hablar de este plan de preparación de respuestas ante emergencias en un ciclo de EMIN, en un ciclo PHBA, estaríamos llegando ya a la fase del verificar, es decir, ya tenemos muy claro dentro de ese plan de emergencia la parte estructural, tenemos ya el análisis de vulnerabilidad, tenemos muy claro el tema de los recursos, tenemos muy claro el tema de los actores. ¿Cuál es el paso a seguir? Lo que finalmente nos va a permitir evidenciar que todo eso que yo tengo allá en ese documento, sí es real con lo que buscamos a través de las simulaciones y los simulacros de evacuación. Vamos a poner en evidencia eh, qué tanto hemos logrado avanzar con ese estudio de vulnerabilidad en la organización. Y es aquí, en el caso de las simulaciones, un ejercicio que en muchas empresas no lo hace. Digamos que se hace un esfuerzo muy grande por hacer el simulacro de evacuación, pero yo recomiendo que esa simulación, que en este caso es ese ejercicio de escritorio, lo podamos desarrollar en la empresa porque nos acerca un poco al éxito de ese simulacro, sobre todo con ese análisis administrativo de los recursos, de la parte logística, de la parte de los actores y nos permite hacer una buena toma de decisiones para posteriormente hacer una buena planeación del simulacro de evacuación en este caso, que es lo que finalmente pues nos piden por la norma, que mínimamente sea uno y lo vamos a ver, pero lo ideal sería que ojalá por cada amenaza hiciéramos un simulacro de evacuación. Antes de tocar estos elementos, me devuelvo. La norma en uno de sus numerales nos dice mínimamente debe hacer un simulacro de evacuación. Pero si ustedes ven en sus análisis de vulnerabilidad que la mayor, digamos, hablando de la metodología que estábamos mencionando ahorita, la mayor parte de esas amenazas dieron en color rojo,
démosle prioridad a esas amenazas para que la tengamos en cuenta en los simulacros de evacuación y tengamos criterios de fondo para determinar qué tipo de simulacro vamos a hacer en este caso. Tratemos de rotar de que siempre no sea el mismo tipo de simulacro. Vuelvo y reitero, revisemos muy bien ese análisis de vulnerabilidad para que hagamos un muy buen ejercicio. Ya cuando llegamos al tema de la planeación de ese simulacro, debe estar muy claro en ese documento madre, en este caso el plan de evacuación. Si el plan de evacuación no está claro, es imposible que podamos tener un muy buen resultado de ese simulacro de evacuación. Y cuando hablamos de este plan de evacuación, pues obviamente hablamos de cada una de esas acciones, de etapas en las cuales debe estar muy claro todo el tema de lo que son las rutas, la realización, los sistemas de alarma y alertas, los líderes de evacuación, como lo vemos aquí. En el sistema de alarma y alerta, yo recomiendo de que en lo posible, ojalá esos sistemas no dependan de la energía porque los hace muy vulnerables en caso de que quedemos aislados de este recurso tan importante para poder activar un sistema de estos. En empresas pequeñas, pues por lo general se busca un sistema que no tiene que ser tampoco tan sofisticado, tan tecnológico, así sea con un simple pito, pero que alcancen a escuchar todos y que a través de ese tipo de sistema pues podamos diferenciar cuál es el uno y cuál es el otro. O sea, cuál es la alerta y cuál es la alarma, dejar eso muy claro. Algunos planes de emergencia en este caso no tienen los dos sistemas, solo tienen el de alarma. Y acá quiero marcar una diferencia. Es bueno de que dejemos claro cómo marcar ese estado declarado de que algo va a pasar a través de la alerta, de manera que podamos alertar a la población trabajadora y finalmente pues poder activar esa alarma. Ahora, si cuentan con un sistema sonoro, reitero, diferenciar, dejar muy claro cuál es el uno y cuál es el otro, porque también he encontrado en organizaciones que manejan un sistema de alarma contra robo. Eso tiene pues un sentido para la organización por el tema de riesgo público, pero a veces no es claro con el sistema de evacuación, entonces debemos de tener eso muy claro para no generar confusión dentro de la empresa. Recomendamos y inclusive nos lo pide la misma norma del decreto 1072 de los estándares mínimos, en lo posible tengamos un plan de evacuación que obviamente pues va ligado a las características de la empresa, pero es algo muy básico y lo vamos a ver acá en esta diapositiva. Buscamos con este poder instruir a esas personas que están vulneradas, en este caso, o expuestas en caso de una evacuación, que por lo menos puedan ubicar y saber cuáles son esas rutas seguras de evacuación y en este caso los actores saber qué recursos tienen y dónde se encuentran a la hora de que los lleguen a necesitar. Obviamente el tema de roles y funciones claras de los líderes de evacuación para quienes han participado de un ejercicio de esto. No sé si ustedes han notado de que a veces a los líderes les falta autoridad. E inclusive yo le he dicho a muchos, si usted ve que en un ejercicio de evacuación el gerente se le devolvió, no, olvídesele que es el gerente, que es el dueño de la empresa, mírelo como cualquier empleado y no lo deje devolver, porque esto se vuelve un limitante a la hora de hacer la evaluación del simulacro. Debemos de tener muy claro acá de que si bien la brigada la tengo conformada con un sinnúmero de personas, en el ejemplo que poníamos ahora en empresas muy pequeñas, a veces tenemos que apoyarnos con el personal administrativo que puede que no haga parte de la brigada, pero en un ejercicio como este le delegamos unos roles muy básicos para que nos apoyen y sean más funcionales estos simulacros de evacuación en las empresas. Obviamente, recomiendo para que ese ejercicio sea exitoso, se desarrolle, se elabore un guión de ese simulacro, donde podamos demostrar de manera cronológica cómo va a ser el desarrollo de esa emergencia y en la misma cómo van a intervenir cada uno de estos actores para que podamos hacer un muy buen ejercicio, sobre todo cuando estemos haciendo la evaluación del mismo dentro de la compañía. Y por supuesto, pues no puede faltar lo que finalmente pues, nos piden y no tendría sentido hacer un simulacro y no hacer un informe del mismo. Y dentro de este, hacer una trazabilidad de cuáles fueron esas fallas que posiblemente se cometieron. En este caso, observaciones o recomendaciones que se puedan generar
y que la idea es que no queden ahí en el documento, sino que se le haga un seguimiento a esto desde el mismo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de manera que cuando hagamos un próximo simulacro, crucemos esas recomendaciones o esas novedades encontradas y podamos evidenciar de que sí hubo acciones de mejora en este caso, ¿sí? Porque a veces revisamos en la auditoría los planes de emergencia y vemos de que no se muestra la trazabilidad y avance en los informes de los simulacros en este caso, y eso que estamos hablando de mínimamente uno en el transcurso del año. Como ven aquí, este es un plano muy básico de evacuación de una empresa que tiene alrededor de 80 metros cuadrados, que queda en una oficina dentro de un edificio, y como pueden ver ahí, está muy bien estructurado, organizadito con cada uno de sus recursos, cómo están distribuidas las áreas dentro de las instalaciones, y algo muy importante, si alcanzan de pronto a ver, yo creo que no son las recomendaciones de seguridad que se deben tener en cuenta a la hora de una evacuación dentro de la compañía. Dentro de ese ejercicio de evacuación, digamos, en esa fase del antes, tendremos que haber hecho primero un muy buen recorrido para identificar lo siguiente. Como vemos aquí, qué tipo de señalización tenemos, si son las señales adecuadas, están a las alturas en promedio que deben estar, eh, si están visibles, si me indican realmente, de acuerdo a ese documento que yo tengo dentro del plan de evacuación, que esas sí sean las rutas, que no estén ubicadas al contrario, etcétera. O sea que finalmente no me permita garantizar una muy buena evacuación. Y esa que le estoy poniendo ahí con una X roja es una empresa X que visitamos en algún momento, y si alcanzan a ver es una señal que es de color azul, y las señales de color azul en este caso no son para señales de evacuación. Es muy importante que tengamos presente eso, y sobre todo de que si pueden ver en las demás señales, los colores más visibles son en este caso el verde. Lo que menos predomina es el color blanco dentro de los pictogramas, dentro de, dentro de esos pictogramas, perdón. Para esta parte es muy bueno que se tome como guía o referencia la NTC 1461, que es la que nos muestra unos indicadores y unas características técnicas para hacer una muy buena inspección en términos de señales de emergencia. En el caso de la de punto de encuentro, normalmente aquí encontramos lo siguiente a veces en las organizaciones, sobre todo en empresas muy pequeñas, que preguntan, es que el punto de encuentro lo pintamos en el arbolito, lo pintamos en la acera saliendo de la organización, porque no vemos otra zona segura. Digamos, si bien hay unas condiciones especiales para designar esta zona de seguridad conocida como punto de encuentro, pues obviamente no es lo mismo hablar de una empresa de 1000 metros cuadrados que tiene en sus interiores unas zonas de seguridad, y que tranquilamente, como son de la organización, pues pueden pintar o señalizar este punto de encuentro como zona segura sin ningún inconveniente. En el caso de empresas pequeñas, no está bien que podamos ni ponerla en un árbol ni ubicarla en una acera porque es espacio público, sino más bien pensar en algo tan básico, perdón, como conseguir una paleta de punto de encuentro, y dejar muy claro a esa persona que va a desempeñar ese rol dentro del punto de encuentro, que en su momento determine y busque la zona segura. En este caso, inclusive, podrá tener varias opciones con ese recurso tan básico como lo es una paleta de punto de encuentro. Y esa que vemos como salida de emergencia, eh, es una señal que a veces no encuentra uno y no es muy común, sobre todo en aquellas rutas o en aquellos pasillos donde las señales por lo general las encuentra uno a los costados de las puertas, y como hablamos del ejercicio de evacuación, al abrir las puertas, ¿qué van a hacer? A tapar la señal principal. Entonces, recomiendo que en lo posible, si dentro de esos pasillos o rutas de evacuación pueden haber este tipo de señales, mejor todavía, porque en todo momento van a estar visibles, no van a estar obstaculizadas en este caso, para que podamos garantizar una buena evacuación del personal. Ahora, también tengamos presente en este ejercicio que dependiendo de la amenaza que se esté materializando, las evacuaciones pueden ser parciales o pueden ser totales. No necesariamente tenemos que hacer siempre los ejercicios como es común
evidenciar esto en las empresas que hacen los simulacros totales. No, yo también puedo, digamos, si tengo una bodega dentro de mi proceso en la organización, ensayar un simulacro parcial y evacuar al personal de una de las bodegas para mirar precisamente cómo es ese comportamiento, pues y todo lo que buscamos, para que también tengamos presente eso de que no obviamente hablamos de evacuaciones totales, que también podemos hacer ejercicios con evacuaciones parciales dentro de la compañía. Eduardo, disculpa una preguntita de inspecciones, de señalización, perdón. Toda la señalización debe ser verde. Dice Melissa, una participante, hay empresas que personalizan la señalización. ¿Con esto hay algún tipo de inconveniente? Es la idea que mínimamente por lo menos se respeten los pictogramas y los colores, ¿sí? Ahora la norma no dice que no le puede poner el loguito, pero que ese loguito no me marque tanto digamos, dentro del espacio de la señal, se me pierda el sentido de lo que realmente yo busco con esa señal de evacuación en este caso. Retomo, la guía de las señales, en este caso las de evacuación, tienen una norma técnica muy clara. La de las señales para, digamos, en este caso, elementos contra incendio, tienen otra. Como han visto, por ejemplo, en la señalización de elementos de protección personal, tienen otra. En este caso, yo pienso que no habría ningún inconveniente, siempre y cuando se respeten los colores y los pictogramas, no habría problema, porque también es muy buena esa pregunta porque encontramos empresas que personalizan las señales y por un lado le ponen los colores que no son y pues está bien que se respete ese tema de imagen dentro de la compañía, pero no podemos dejar de darle importancia las guías que están dentro de las normas técnicas colombianas para que no pierda el sentido de estas dentro de lo que buscamos con la señalización finalmente. Perfecto, muchas gracias. Podemos entonces para continuar para ir finalizando. Tocamos aquí el tema de los visitantes y pienso que también es uno de los vacíos muy grandes que encontramos dentro de esos protocolos, digámoslo así, o instructivos o procedimientos que puedan tener para los mismos dentro de las empresas. He tenido la oportunidad de participar como observador en algunos simulacros. En uno de ellos, una vez llegaron unos visitantes y estaban tan concentrados dentro del guión del simulacro que no tenían contemplado que pudiesen haber visitantes en esos momentos. Los visitantes hay que tenerlos presentes en este componente de emergencias. Ahora no estoy diciendo que eso pase pues en muchas de las empresas, pero si hablamos en términos porcentuales, sí es representativo porque no lo tenemos presente dentro de esa información que le debemos de brindar. Y acá es muy importante saber de que si bien las emergencias no avisan, pues no nos podemos confiar, sobre todo con personal que es externo y que desconoce realmente lo que hay en esa compañía que representa un peligro no solamente para ellos, sino para todos en este caso. Acá la recomendación es a que revisemos dentro de esos protocolos si se tienen, si mínimamente le estamos dando información en el caso de los puntos de encuentro, si hay un sistema de alarma y alerta, qué significa eso y que se cuenta con unos brigadistas, en este caso, que los van a orientar para que lleguen a esa zona segura. Unas cosas mínimas, pero que si las tengamos establecidas y que no estén en un documento, sino que sí se reflejen eh, en el caso de que se llegue a presentar una emergencia. Ya para Eduardo, ir, una preguntita, discúlpame. sí señor. Nos pregunta Luz Estela Castillo, ¿cuáles son los parámetros que se deben tener en cuenta para determinar el punto de encuentro de la manera más óptima, según tu experiencia? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, si contamos, como en el ejemplo que les decía, con una empresa que pueda tener sus puntos de encuentro al interior o en su efecto por fuera de la misma, que es lo ideal, que sea una zona despejada, que ojalá no esté cercana a líneas eléctricas que obviamente representen un peligro para la organización, que no hayan riesgos asociados, en este caso puede ser vehiculares, puede ser de árboles que puedan, dependiendo de la amenaza, representar también un peligro. Es decir, acá la clave es que revisemos muy bien que no hayan riesgos asociados a,
adicional a la emergencia de la cual estamos hablando y que pues, representan un peligro para las personas que finalmente van a llegar ahí. Yo recomiendo que ojalá en lo posible no pensemos solamente en uno, sino en un plan B, tengamos unos 2 puntos de encuentro, ¿sí? Pero con estas recomendaciones pues que les acabo de hablar, porque reitero, es la zona segura, se supone que no debe haber un riesgo asociado al mismo para, para este caso. Perfecto, mil gracias por la respuesta, Eduardo. Dentro de las recomendaciones a tener en cuenta, a veces está bien y es entendible de que el mismo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, dentro de todo ese proceso lógico, tiene una serie de actividades para desarrollar, pero no descuidemos, la invitación es a darle la importancia y el valor que se merece a este plan de emergencias, porque representa y es un insumo fundamental para la organización, porque estamos hablando de que no solamente hay unas personas ahí de por medio, también hay unos recursos, el mismo proceso, la misma organización en este caso, para la empresa se asuma el compromiso. Los empleados no pueden descuidar la importancia que representan para la gestión de cada una de esas amenazas. Asimismo, de que a veces esos planes de emergencias están muy bonitos, están escritos, no los veamos desde ahí, digamos así, evidenciemos diferentes vacíos, sino de que podamos finalmente evidenciar de que existen materializados en la prevención. Que mira que uno de los objetivos principales finalmente de este ejercicio dentro de la compañía es que si bien hay unas amenazas y se llegan a materializar, pues ojalá desde la prevención tratemos de evitar de que estas no representen un peligro mayor para la compañía. Ojalá que no ocurran, diría uno, pero no estamos pues exentos de que no se materialice. Asimismo, como mencionamos aquí, debemos estar preparados para atender cualquier emergencia que esté a nuestro alcance, como lo dice ahí, a nuestro alcance, ¿sí? Teniendo en cuenta que prima la vida por encima de todo, ¿sí? En este caso, pues lo que es recursos físicos se pueden conseguir, la vida no. Y aquí debemos de tener eso muy presente, sobre todo con la brigada que a veces, en este término coloquial, se encarreta tanto con el tema de que a veces puede representar un peligro para los mismos compañeros y para la compañía si no les sabemos dar manejo a eso. Y obviamente no está aquí en el caso de la contingencia y la emergencia que estamos viviendo, sobre todo en los ejercicios que no sabemos hasta cuándo nos toque este tema y posiblemente se pueda dar, sobre todo en los de evacuación, pues reiterar de que no podríamos eh, evacuar un sinnúmero de personas sin dejar de por medio los protocolos que quizás en estos momentos pues estamos a la espera de que salgan para muchos de los sectores económicos, para que lo tengamos presente, sobre todo en los puntos de encuentro, para que eh, sepamos, tengamos en cuenta de que hay que respetar unas normas de distanciamiento, que no vamos a poder encontrar, como lo hemos visto en esos ejercicios, pues de manera casi que confinada ese sinnúmero de personas, sino que toca ceñirnos un poquito a los protocolos que vayan a establecer para que lo tengamos presente. Asimismo, recordar que las emergencias no solo son en las empresas, en estos momentos tenemos un gran porcentaje de trabajadores trabajando desde la casa y a veces se nos olvida, inclusive yo le pregunto a muchos, no estamos exentos de que nada pueda pasar en cada uno de nuestros hogares. Y no sé si ustedes ya han hecho esta pregunta, si llegase a pasar, digamos, Dios no quiera, un sismo de gran magnitud en estos momentos, ¿dónde es su punto de encuentro con sus familiares más cercanos, con sus seres queridos? ¿Se han hecho de pronto en algún momento de su vida esa pregunta? No esperemos a que se materialice la amenaza para poder determinar de que finalmente teníamos que establecer este punto de encuentro de seguridad con nuestros familiares. También que a veces nos centramos tanto en la labor que puede que descuidemos otras cosas que representan un peligro para nosotros en la casa. Cosas tan básicas como saber que tenemos que cerrar una llave de un gas, independiente si es correo o no, saber de que tenemos que tener unos kits muy básicos en lo posible en caso de primeros auxilios. El tema es aquí es de autocuidado e inclusive ojalá, ya cerrando, ojalá todos tuviesen un pito. Dirán ustedes, no, pero un pito ¿para qué?
No sabemos si en algún momento podamos quedar atrapados, queridos colegas, salubristas, y con un pito nos pudiesen encontrar más fácil a nosotros o a cualquiera de nuestros familiares. No esperemos, como lo vamos a ver ya finalizando, de que ocurran las emergencias para saber qué tenemos que hacer. No, adelantémonos, anticipémonos antes de que éstas se materialicen para que podamos cuidarnos y ayudar a cuidar personas, que es lo que buscamos en este caso. Ahora, ya para fortalecer pues este proceso dentro de las organizaciones, pues reconocer y obviamente agradecer a Meper Solution por este espacio, agradecer obviamente a todos y cada uno de ustedes que hicieron parte. Espero que puedan contar con nosotros a la hora de hacer un acompañamiento o un tema de implementación en cada una de las organizaciones. Contamos con un equipo interdisciplinario para el apoyo en este caso, en cada una de sus etapas. Y quiero terminar con esta frase muy conocida en el tema de emergencias. Espero que se la lleven, la interioricen y la pongan en práctica. Es mejor estar preparados para algo que no va a suceder, que suceda algo para lo cual no estamos preparados, tanto dentro de las organizaciones como por fuera. No sé, Julián, si tengamos alguna otra inquietud. Bueno, por acá hay una preguntita, Eduardo, que dice: el punto de encuentro se puede establecer al frente de la empresa, aunque exista otra empresa en este lugar. Esto lo digo porque la empresa tiene una sola salida y en esta hay riesgo eléctrico y vehicular. En este caso, ¿nos podrían decir más o menos qué cantidad de empleados pudiesen haber ahí? ¿O no? No podemos tener ese dato. Eh, de pronto el usuario se llama Lenovo, si nos pudiera dar ese datico. Bueno, ¿Puedes pasar la diapositiva un momentico, Eduardo? En promedio pasarla. 40 o 50 empleados, Eduardo. Bueno, en este caso es muy importante contar con lo siguiente, y es, no habría ningún inconveniente siempre y cuando yo deje claro dónde reúno mi gente, así me toque a un costado de la otra empresa. Pero si toca, por la seguridad obviamente de las personas, que es lo que buscamos, eh, bloquear las vías, hay que hacerlo porque no hay otra zona, no hay otro espacio, solamente es ese, y estamos hablando de una emergencia, y eso tiene que ser entendible pues para el sistema vehicular o de tráfico, pues que haya que suspender de manera temporal mientras pasa pues todo el tema de la emergencia en este caso. Sí, Eduardo, te agradezco mucho tus aportes. No tenemos más inquietudes. Si alguien más quiere participar, lo puede desarrollar. Para los que les gusten el tema de emergencias, el 30 de marzo es el último webinar de este ciclo. A las 10 de la mañana vamos a tener a un experto, también socorrista, hablando de primeros auxilios en tiempo de COVID. Entonces son primeros auxilios asociados más al tema que estamos viviendo hoy, de cómo hacer primeros auxilios en casa, teletrabajadores, trabajo remoto, para que puedan desarrollarse. Se pueden inscribir por el mismo link. Síganos en nuestras redes sociales, Meper Consultores en Facebook y Meper Consultores en Instagram, para que sepan toda la información. El día jueves a las 7 de la noche vamos a desarrollar una charla de indicadores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a explicar todos los indicadores que tiene el sistema, mínimos, indicadores de estructura, proceso y resultado, cómo hacer la medición, las fichas técnicas y cómo se pueden desarrollar estos indicadores. Entonces los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, ahí están, van a estar publicadas todas los seminarios, todavía nos quedan 4 o 5, vamos a tener auditorías internas, que es una muy buena charla, vamos a tener otros temas de muy alto interés. Les agradezco a todos por su asistencia, estamos atentos a cualquier inquietud. Muchísimas